Venga. Bueno, pues empezamos el curso básico de negociación colectiva con el primer paquete de información que tiene que ver fundamentalmente con la negociación en cuanto a cómo está estructurada legalmente y evidentemente lo primero que deberíamos hacer es generar un conocimiento de lo que es el concepto de la negociación, es decir, negociar qué es, ¿no? Lo primero sería etimológicamente saber exactamente de dónde viene la palabra, del latín negociationis, que tiene como definición el proceso de diálogo entre dos o más personas o partes. Evidentemente nos referiremos en este curso más a partes, porque estamos hablando de situaciones enfrentadas entre intereses diferentes. Normalmente la negociación viene por un conflicto anterior, viene o bien porque los trabajadores o la plantilla de una empresa quiere reivindicar algo que no tiene y por tanto se genera el conflicto en cuanto a las necesidades, o bien porque las empresas también quieren otra cosa o nos plantean un conflicto serio, como puede ser plantearnos un expediente de regulación de empleo o un cambio sustancial de condiciones de trabajo. Entonces, ahí está el conflicto, digamos, a la contra, ¿no? Porque te tienes que defender de lo que te plantea la otra parte. El objetivo de cualquier negociación, evidentemente, sería llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. Aquí ya empezamos a tener ciertas dudas de lo que significa nuestra idiosincrasia. En el momento en que estamos en un conflicto de clases, pues el hecho de que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes es complicado porque alguna de las dos tiene que ceder algo. Nosotros exigimos que sean los empresarios los que cedan por los beneficios que están teniendo y ellos evidentemente lo que quieren es que cedamos más para tener más beneficios. Por tanto, suele ser complicado esa historia de ganar los dos lo mismo, ¿no? Luego ya veremos en el siguiente curso eso cómo se llama. Supone la alternativa más civilizada al uso de la fuerza. Negociar, por ejemplo, negociaban dos neandertales que se encontraban en una cueva, ¿no? Y decían, oye, no, que la cueva me la quiero quedar yo, no, pues que me la quiero quedar yo. Y entonces había una posibilidad de negociación, que es saber quién tenía el palo más gordo y a ver quién le hacía más daño al otro, ¿no? Se supone el concepto de negociación el no usar la fuerza para llegar a determinados acuerdos, sino intentar otro tipo de solución para los conflictos, ¿no? Entre otras cosas, la negociación forma parte de la vida cotidiana. Creo que bastantes de los que estáis ahí puede que tengáis hijos o hijas, ¿no? Y negociáis con vuestros hijos y a veces con vuestro compañero o con vuestra compañera desde que os levantáis hasta que os acostáis, ¿no? Pues vente a las 7 de la tarde, que no, que yo quiero llegar con mis amigos a las 9, que no, pues a las 8, venga. Pues, o sea, prácticamente el concepto de negociación es algo que sin querer lo estamos viviendo continuamente. Por tanto, por esa misma cotidianidad lo podemos ver en todos los ámbitos de las relaciones humanas, en el comercio, en la política, en lo empresarial, en el fútbol, en fin, en muchos sitios acabas negociando cada día. Pero claro, nosotros no vamos a hablar específicamente o generalmente de la negociación en ambiguo, vamos a hablar concretamente de la negociación colectiva. Cuando hablamos de un curso de negociación y le añadimos la palabra colectiva es porque estamos hablando de lo que significa fundamentalmente la relación entre sindicatos y empresarios o entre trabajadores y capitalistas, ¿no? O sea, podemos nombrarlos de diferentes maneras, pero al fin y al cabo es la negociación entre las dos clases que representan hoy la actividad económica, ¿no? Se produce por el conflicto entre las clases sociales. Este tema, creo que habréis visto un vídeo que corre por la red, ¿no? Sobre la cantidad de gente que piensa que actualmente está en las clases medias, ¿no? Porque tiene un sueldo de más de 1.000 euros o de más de, bueno, si tiene más de 3.000, ya se piensa que es clase altísima, privilegiada y casi aristocrática, ¿no? Pero está claro que lo que nosotros entendemos y nosotras como clases sociales significa que quien depende de un salario es clase obrera, clase trabajadora y que el resto pueden ser rentistas porque ya tienen un dinero acumulado de su familia, de lo que sea, pero en última instancia no suelen estar en la clase trabajadora. Y evidentemente la negociación colectiva tiene que ver con cómo solucionar el conflicto entre las clases sociales, fundamentalmente trabajadora y capitalista. En general, el objetivo de conseguir un acuerdo se puede plasmar en varias cosas, ¿no? En primer lugar, aunque está puesto el último, el contrato de trabajo. Es decir, en el momento en que tú entras a trabajar a una empresa, firmas un primer convenio. El convenio es tú me das trabajo, yo te doy
o sea, yo te doy mi fuerza de trabajo, perdón, y tú me das un salario a cambio de ella. Ahí ya hay un convenio, hay un acuerdo en el que las dos partes ponen algo de su parte. Luego está el contrato colectivo, es decir, la posibilidad de que en lugar de contratar a una sola persona o un solo aspecto de una persona que va a trabajar con un empresario, exista un contrato colectivo que unifica a determinado grupo con el empresario. Es decir, pues nosotros vamos a ser los ingenieros de esta empresa para estos 2 años, para una UTE, ¿no? Bueno, hay un contrato colectivo que tiene que ver con el tiempo en el que tú estás trabajando ahí y puede ser que los compañeros o compañeras ingenieros pues lleguen a un acuerdo de contrato colectivo durante un tiempo. Y en negrita veréis el concepto de convenio colectivo. Es el marco legal que establece las posibilidades de tener unas relaciones laborales en su conjunto negociadas entre las dos partes. Está regulado prácticamente este aspecto en casi todos los países. Hay, evidentemente, países tercermundistas, no sé, en Afganistán, supongo que habéis visto más de una vez imágenes de los paletas, ¿no? de la gente que trabaja en la construcción, que casi, pues como estábamos aquí en el siglo XVIII o en el siglo XVII, ¿no? Que se van con su paleta y su capazo y se van a la plaza del pueblo a ver si alguien les contrata para hacer una casa. Ahí, evidentemente, poca regulación hay. En la mayoría de los países, sobre todo del llamado primer mundo y los que están en vías de desarrollo, existe una regulación que en el caso del Estado español pues significa que estamos bajo la regulación del estatuto. Ahí habría que cambiarlo y en lugar de los trabajadores debería ser el estatuto contra los trabajadores por la cantidad de reformas laborales que se han dado en los últimos decenios y que han significado que podamos hablar más de contra los trabajadores que a favor de los trabajadores. Entonces, vamos a ver dónde está regulado eso. Hay un marco legal que se llama Estatuto contra los Trabajadores y que establece una serie de cuestiones con respecto a la negociación colectiva. Hay 3 títulos fundamentalmente en el Estatuto. El primero es regular el contrato, o sea, cómo se contrata a la gente, qué tipo de contrato y cómo desaparece el contrato, porque están metidos ahí también los ERES, etcétera. Hay un segundo título que habla de la representación sindical que puede generar la negociación y la representación por parte de los trabajadores, y el tercer título que habla de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Este es al que nos vamos a referir fundamentalmente en cuanto a cómo está constituido. Hay una primera parte que define los convenios, en el artículo 82, 83 hasta el 86, define qué es un convenio prácticamente desde el principio hasta el fin, ahora lo veremos más desarrollado. Hay una segunda parte en la que habla de la legitimación o de las partes, cómo pueden legitimar a personas concretas de cara a cómo se negocia y quiénes son los que negocian. En este caso estaríamos hablando fundamentalmente del artículo 87, que regula pues eso, que los comités de empresa, los delegados pueden hacerlo, qué tipos de convenio existen, el de sector, el de empresa, etcétera, etcétera, quién representa a las empresas o cómo se representan las empresas y otros temas que están en el artículo 87 que ahora veremos más pormenorizado. Sigue el título tercero, perdón, con la definición de la comisión negociadora. Es decir, hemos definido que existe un sujeto que es el convenio colectivo o la negociación colectiva. Hemos definido quiénes son los que tienen legitimidad para poder negociar y luego se define el marco concreto, físico o legal en el que se puede dar esa negociación, que se llama la comisión negociadora. A partir del artículo 88 vemos que lo que se hace es el reparto de miembros en función de representatividad, cómo se constituyen las mayorías, si no hay comité, qué es lo que se tiene que hacer, los convenios de sector y, bueno, en fin, un poco cómo se articula la comisión negociadora. Y por último, una vez que tú tienes el convenio hecho, porque la comisión negociadora lo ha llegado a su fin y ha llegado a un acuerdo, pues cómo se denuncia, cómo se negocia, dónde se registra, la validez que tiene, dónde está registrado legalmente, la aplicación y la adhesión y extensión. ¿Vale? Este sería el marco legal que está establecido dentro del estatuto por medio del título tercero de esta ley que sufrimos en este país desde hace bastante tiempo. Lo primero que hay que plantear es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es el convenio? ¿Cuál es su concepto? Y para qué sirve, ¿no? Y para ello el artículo 82 dice que el convenio colectivo, fijaos la negrita, si lo he visto bien,
es la expresión del acuerdo libremente adoptado por ellos, por las partes, en virtud de su autonomía colectiva. Ante esto, lo primero que se os vendrá a la cabeza a más de uno es, ¿puede ser un acuerdo libremente adoptado cuando una empresa viene y dice, os bajáis el salario en este convenio y aumentáis la jornada y perdéis no sé qué derecho, o me voy a Francia, o me voy a Turquía o a India, donde sea? Es decir, lo del acuerdo libremente adoptado a veces, y desgraciadamente cada vez más, fruto de la relación de clases que tenemos ahora, de la relación de fuerzas que tenemos entre las dos clases, pues está bastante en cuestión. Pero la ley dice que deberíamos negociar siempre de una manera libre. En el punto 2 del artículo 82 establece que los convenios regulan las condiciones de trabajo y de productividad. Igualmente, bueno, vamos a pararnos en productividad, vamos a hacer un primer stop. No solamente habla aquí en el convenio, sino que en los derechos y obligaciones que tienen los comités de empresa, los delegados sindicales, el Estatuto de los Trabajadores llega a decir que una de las obligaciones que tiene el comité de empresa es trabajar por los aumentos de productividad y de competitividad de las empresas. Claro, si la competitividad se entiende que es que el empresario utilice mejor las herramientas que tiene, favoreciendo tanto sus beneficios como que las personas que trabajamos en las empresas podamos trabajar menos y cobrar más, porque se genera una productividad X, estaríamos hablando efectivamente de productividad posiblemente bajo un prisma mucho más igualitario. La segunda cuestión dice, igualmente podrán regular la paz laboral a través de las obligaciones que se pacten. Es decir, cuando tú ya estás prácticamente empujando la negociación colectiva hacia un concepto que para nosotros pues es hasta incluso antagónico a nuestra propia idiosincrasia, que es la lucha de clases y el hecho de arrancar a la patronal todo lo que podamos, pues la paz laboral nos chirría por todas partes. Entonces, digamos que ya cuando se definen los convenios colectivos en el Estatuto de los Trabajadores, vemos cuál es un poco la orientación que está dando el propio legislador cuando en el año 80 empezó a pactar estas cosas y que luego se han ido modificando en las sucesivas reformas laborales. Este tema ya, digamos, es más objetivo, ¿no? Los convenios colectivos obligan a todos los empresarios y trabajadores, incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Efectivamente, como es una ley, cualquier convenio colectivo se convierte en una ley, obliga a todos los empresarios y trabajadores. Pero tampoco nos vamos a engañar. Sabemos que durante los últimos años se están atreviendo cada vez más los empresarios a plantear incumplimientos continuos, no solamente de cosas de la ley que plantean los estatutos, sino que en los propios convenios que ellos han firmado, el convenios de empresa, plantean cada vez más la posibilidad de renegociar o simplemente de incumplir los acuerdos. Fijaos que ahí enmarca un tema muy declarativo, ¿no? Es decir, acuerdos libremente tomados, vamos a trabajar todos por la productividad, se tiene que plantear la paz laboral, obligan a todos, pero después hay dos páginas en el estatuto, en las partes finales de las disposiciones transitorias, etcétera, en las que habla de la posible inaplicación de los convenios. Y como todos a lo mejor posiblemente conocéis, en los últimos convenios, tanto de la construcción como del papel, como bueno, yo conozco varios o bastantes, en los que en el propio convenio establecen un montón de posibilidades de incumplimiento del convenio, porque la empresa no tenga beneficios, porque tenga, en fin. Por tanto, el convenio está ahí, está desarrollado, está planteado, pero evidentemente en función de la relación de fuerzas que tenemos en el movimiento obrero, pues todas estas cosas quedan un poco en agua de borrajas si no se tiene fuerza para conseguir incluso que se cumpla con la ley. El artículo 83 establece lo que se llama las unidades de negociación. Es decir, ¿a quién puede afectar este convenio? Por tanto, ¿qué ámbito puede llegar a tener cualquiera de los convenios que se estén pactando? Los convenios tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden. Por tanto, estamos hablando de que los ámbitos en sí mismos no están absolutamente definidos. Sí que hay una estructura normal o más conocida, que sería el convenio de empresa, el convenio de sector, el convenio provincial, ya sea de sector o estatal, y los convenios estatales. Eso sería un poco el marco más normalizado que tenemos actualmente. Esos son los ámbitos que se conocen, pero puede haber luego mezcla, ya veremos algunos casos en concreto. Las organizaciones sindicales y las
más representativas empresariales de carácter estatal o de comunidad autónoma podrán establecer mediante acuerdo cláusulas sobre la estructura de la negociación colectiva. Es decir, aun teniendo una ley que establece cómo se tiene que negociar, las organizaciones más representativas, que ya sabéis que son fundamentalmente UGT y comisiones a nivel estatal, y luego las autonómicas que pueda haber, o incluso algunas de sector, como los médicos, los enfermeros, bueno, hay algunos sectores que están representados de manera mayoritaria por determinados colectivos, sobre todo corporativos, que también pueden generar un ámbito diferente. Bueno, pues los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas, que son COA y CEPIME, pueden abrir y modificar esos ámbitos. Igualmente podrán pactarse en convenios o acuerdos colectivos de ámbito estatal o autonómico por aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que cuenten con la legitimación necesaria. ¿Quiénes son? Pues de nuevo volvemos otra vez porque prácticamente el Estatuto de los Trabajadores, que se hace en un momento muy concreto, en el que todavía no está Felipe González en el poder, pero sí que intervienen y de hecho solo UGT dio el visto bueno a ese Estatuto de los Trabajadores inicial del año 80, bueno, están configurando un tipo de sindicalismo en este país que desgraciadamente se ha implantado mayoritariamente y que tiene que ver sobre todo con UGT. Luego Comisiones ha ido digamos, remando al lado de la UGT en los últimos años y evidentemente pues configuran prácticamente un solo sindicato, aunque tenga dos brazos. Dichas organizaciones de trabajadores y empresarios, es decir, los más mayoritarios, podrán igualmente elaborar acuerdos sobre materias concretas. Estos acuerdos, así como los acuerdos interprofesionales, a que se refiere el apartado 2, tendrán el tratamiento de esta ley para los convenios colectivos. Creo que a todos os sonarán los AMI, los AIS, los acuerdos interconfederales de empleo, o sea, ese tipo de acuerdos que configuran la otra parte de negociación colectiva que no tiene que ver con las cosas concretas en las que se rigen los convenios, salario, horarios, productividad, categorías, sino que hablan más de cuánto ha de subir el IPC durante el año, a qué trabajadores apoyaremos más si se quedan en el paro, las jubilaciones. Es decir, ha habido muchos acuerdos de este tipo en los últimos años. Pero estábamos hablando de eso, de qué ámbitos de negociación pueden tener los convenios colectivos. En tercer lugar, hablan de la concurrencia en el artículo 84. La concurrencia es qué cruces puede haber de ámbitos y qué cruces puede haber de afectación de ese convenio una vez que tú negocias un convenio y alguien, por otro lado, está negociando otro. Un convenio colectivo durante su vigencia no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario. Como veis, el salvo pacto en contrario dice justo lo contrario de lo que dice anteriormente. Es decir, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios, salvo que se pacte en contrario. Como eso, encontraréis en el Estatuto de los Trabajadores, creo que al menos un centenar de ocasiones. Porque el Estatuto es una norma que al final es demasiado laxa porque no genera cosas concretas que todo el mundo pueda tener como ciertas, sino que siempre lo basa todo en la negociación. Al final, negociado conforme a lo dispuesto en el apartado 2 y salvo lo previsto en el apartado siguiente. Es decir, ¿cómo se cruzan los convenios y qué es lo que se puede hacer? Pues bueno, de entrada no puede haber una duplicidad de convenios, salvo que alguien negocie o acuerde lo contrario. La regulación de las condiciones establecidas en un convenio tendrá prioridad, en un convenio de empresa, perdón, se me olvidaba, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias. Y aquí me voy a detener un momentito porque es una de esas pequeñas lecciones del sindicalismo, ¿no? Los ABCs del sindicalismo. Cuantas más empresas estemos negociando una cosa, seamos más trabajadores y trabajadoras y tengamos más fuerza, mejor será el convenio, ¿vale? Bueno, eso durante muchos años ha sido mentira. Ha sido mentira porque UGT y comisiones han llegado a negociar convenios sectoriales que estaban muy por debajo de lo que había en las empresas. Y por tanto, donde teníamos fuerza, y sobre todo donde CGT teníamos fuerza, podíamos romper el convenio sectorial y conseguir un convenio mejor. Esa sería una situación, digamos, contradictoria con los propios principios de cuanto más seamos, más lucharemos y más fuerza tendremos. Sin embargo, cuando aquí se plantea justamente eso y se dice el convenio de empresa tendrá prioridad sobre el convenio
sectorial es porque, desgraciadamente, hacia donde ha ido la negociación colectiva es que en muchas empresas no hay negociación. Y si hay negociación, es siempre a la baja porque los comités de empresa, fundamentalmente de UGT y comisiones, están llegando a pactar cosas por debajo de los convenios sectoriales que deberían de ser un mínimo. Y lo que se abre aquí es la posibilidad de que en los convenios de empresa puedan estar por debajo de los convenios sectoriales. Justo lo contrario de lo que nosotros intentábamos conseguir y hemos conseguido muchas veces, que sería estar mejor en una empresa por encima del convenio sectorial. Es decir, pretenden prácticamente que el convenio sectorial sea un techo en lugar de un mínimo, como siempre habíamos entendido en la clase obrera en los últimos 50 o 60 años. Salvo pacto en contrario, fijaos que vuelven otra vez, salvo que sí que se pacte, en el ámbito de una comunidad autónoma podrán negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito estatal, siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas. Es decir, cuando hablábamos de ámbitos de comunidad autónoma, estatal, etcétera, etcétera, la concurrencia teóricamente es que si tú tienes un convenio estatal, los convenios de una autonomía o de un país o de una nación, pues no deberían, en este caso, tener problema de pactar cosas mejores o lo que sea. Aquí lo que establecen es, de alguna manera, que hay una relación de subsidiariedad entre los convenios de comunidad autónoma y los estatales, porque de alguna manera están diciendo que aquello que contravenga no estaría bien visto. Y por tanto, estamos hablando de que esa negociación general que se da por encima de las empresas en las comunidades autónomas, incluso en las provincias o en el Estado, evidentemente genera unos conflictos de concurrencia que aquí están prácticamente diciendo el convenio estatal es el que tiene que servir y lo demás ya veremos. En el supuesto de lo previsto en el apartado anterior y salvo que resultase de aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo de convenio colectivo de ámbito estatal, se considerarán materias no negociables en el ámbito de una comunidad autónoma el periodo de prueba, la modalidad de contratación, clasificación, normas mínimas. Es decir, hay una serie de aspectos de los convenios que son prácticamente generalizados en todos los convenios, que tienen que ver, pues eso, ¿no? Qué tipos de contratos tienes, la clasificación profesional, la jornada máxima, que si tú lo tienes pactado en un convenio estatal, los convenios de comunidad autónoma no pueden entrar en eso, sino que en la comunidad autónoma solamente podrá, pues en este caso, hablar de dinero, hablar de algunas cosas, pero está limitado que tú puedas hacer alguna mejora en los tipos de modalidad de contratación, por ejemplo, que hay a nivel estatal o en las normas mínimas de seguridad y salud. Es decir, estos son concurrencia, se refiere a los choques del ámbito y de la negociación de unos convenios sobre otros. En el artículo 85 habla de qué contenidos puede tener un convenio colectivo, es decir, que hasta dónde podemos pactar, qué cosas podemos negociar en un convenio colectivo. Y ahí empieza con una frase bastante curiosa. Esto es un resumen. El texto del estatuto lo tenéis a disposición en cualquier página web. Marcáis el Estatuto de los Trabajadores BOI y lo tenéis actualizado con la última edición del año 2013. El artículo, o sea, lo que viene a decir es, se puede meter en un convenio todo lo que se acuerde. Por tanto, la amplitud de temas que pueden estar en un convenio, pues casi es infinita. Se incluye explícitamente la promoción de igualdad de género. Es un avance que creo que es de Zapatero, que lo planteó en el 2001, si no recuerdo mal. Es una cosa que caía de su propio peso. Lo que a nosotros nos faltaría ahí es que también se promocione la igualdad de cualquier persona, tenga la ideología que tenga, esté en el sindicato que esté y tenga los derechos que tenga. Es decir, vamos, nos parece fenomenal que el tema de género esté ahí por fin, pero nos sigue faltando a la CGT que vivimos cada día discriminaciones, despidos, etcétera, etcétera, precisamente porque no hay una garantía más que en la Constitución del tema de la edad, el sexo, la procedencia, etcétera, etcétera. Dice que para esos contenidos se deben pactar procedimientos de información y seguimiento de los despidos objetivos. Esto está en línea de lo que luego se cambia también en el artículo 51 en cuanto a que los despidos objetivos tiene que ver con cómo se ha ido adaptando el Estatuto de los Trabajadores para facilitar los despidos y concretamente el amigo
el amigo Felipe González ya metió en una de las reformas el concepto de despido objetivo, que evidentemente lo ha aprovechado sobre todo el PP en cada una de sus reformas para meterlos a saco. Deben determinar quiénes son las partes firmantes. En el contenido tiene que quedar claro quiénes son los que representan y qué plantilla son y qué empresa es, los que están dentro de un convenio o qué sector dentro del sector de un convenio de la comunidad, pues tiene que decir cuáles son las empresas que conforman el sector, por ejemplo, no sé, si hay un convenio general de comercio, pues tiene que decir grandes almacenes, pequeños almacenes, talleres de no sé qué, etcétera, etcétera. Han de constar los ámbitos personal, funcional, territorial y temporal. Eso lo he puesto en negrita porque de alguna manera define en el texto del convenio realmente de dónde estamos hablando y para qué estamos hablando en este convenio. Evidentemente el personal es a qué personas, a qué grupos, a qué colectivos tiene como ámbito este convenio. Funcional, qué tipos de categorías, de si son personas que están en mano de obra directa, mano de obra indirecta, todo eso se tiene que regular también para saber exactamente cómo están configuradas las estructuras de la plantilla. El ámbito territorial, evidentemente, una empresa puede ser pues del barrio tal, porque es nada más como decía antes Floren, pues un farmacéutico que es el dueño y la persona que trabaja con él, hasta llegar al ámbito territorial estatal, que es el máximo que da el Estatuto de los Trabajadores, o incluso empresas que puedan ser multinacionales y que en un momento determinado tú puedas pactar que la empresa es de origen del Estado español, pero que tiene también, y se puede pactar que los trabajadores que están destacados en Estados Unidos, en Argelia, donde sea, pues que forman parte de esta negociación también. Y por supuesto el tema temporal, cuántos años van a durar estos acuerdos y estos temas que están dentro del convenio. Floren lo recordará, los que estoy ahí, creo que sois bastante más jóvenes. Los convenios se negociaban antes cada año. Antes me refiero a los años 70, 80, incluso en los 90, porque cada año podíamos volver los trabajadores y trabajadoras a intentar ganar más. Desgraciadamente, lo que se ha conseguido con el reformismo y con la aceptación de tantas cosas por parte de UGT y comisiones es que las empresas se están planteando, y ellos mismos lo defienden, convenios a 5 años, porque encima dicen que, claro, así cada vez que cuando negociemos no nos quitarán tantas cosas, y como es cada 5 años, pues perdemos menos. O sea, como veis, tienen una actitud valiente y con fuerza cuando empiezan a negociar. Eso está pasando ahora mismo, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, en SEAT, que la UGT descaradamente está planteando en la plantilla que se prorrogue el convenio, porque si negociamos es probable que perdamos más cosas. Bueno, dentro del contenido también deben de recogerse las formas de resolver discrepancias. El propio convenio tiene que establecer que cuando hay algún problema de la propia aplicación de los aspectos del convenio, tiene que, más o menos, no siempre queda todo recogido, pero tienen que intentar dejarse recogidos las formas en las que se pueden solucionar las discrepancias. Se deben pactar las formas y condiciones de la denuncia del convenio, es decir, cuántos meses tenemos para negociar, para denunciar el próximo convenio, cómo se van a regular la representación en determinadas comisiones que se puedan generar en el convenio, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que concretar en el propio convenio. Y se debe concretar una comisión paritaria sometida a las leyes y a los sistemas no judiciales de solución de conflictos. De esto empezamos a hablar ya de cuál es nuestra posición con respecto a determinadas cuestiones de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores. Nosotros estamos en contra, por principio y por idiosincrasia, a que un tercero medie en los conflictos. Nuestra posición, y eso es una definición que a veces la gente confunde o que puede tener varias acepciones, que es la acción directa, es que nosotros negociamos directamente con los empresarios y le arrancamos todo lo que podemos directamente al empresario. La creación de sistemas no judiciales de solución de conflictos no deja de ser crear un intermediario más. Pero si a eso le sumamos que UGT y comisiones están utilizando estos famosos tribunales laborales, que en este caso el TLC es referido, porque estos textos están todavía iniciales, referidos a la Federación del Metal de Cataluña, el Tribunal Laboral de Cataluña es un órgano donde cada miembro
de UGT o de comisiones o de las empresas que celebran una reunión de intentos de solución de algún conflicto, están cobrando del orden de 300 euros a la hora. 280, me parece que son, algo así. Un dineral por hacer de mediadores dentro de los conflictos que pueda haber en una empresa. En algún momento no nos ha quedado más remedio que ir ahí porque ha habido un tema técnico como el tema de la medición de tiempos en una fábrica, que nosotros no tenemos técnicos y ahí resulta que hay técnicos que nos pueden echar una mano. Pues a lo mejor. Pero en cuanto a la negociación general de un conflicto serio, como un expediente, como un convenio, evidentemente nuestra posición es que hay que ir directamente a arrancarle al empresario todo lo que podamos. Este es el aspecto del contenido que tiene un convenio de manera, digamos, legal y general. En cuanto al artículo 86, el artículo 86, que tiene que ver con la definición del convenio colectivo, en la última reforma laboral se ha incorporado un aspecto o un término que prácticamente nadie conocía y que, no sé, hasta el año 2012 casi nadie usaba el término ultraactividad. La ultraactividad significa que los convenios siempre han tenido una ultraactividad a pesar de acabarse su vigencia en una fecha. ¿Por qué? Pues porque los convenios normalmente han tenido dos tipos de normativas. Una normativa que es declarativa y además limitada en el tiempo, que solía ser, pues este año cobraremos un 3% más el IPC, no sé qué. El año siguiente tendremos 33 horas menos o más, que es lo que a veces suele pasar, depende de quién negocie, ¿no? Es decir, esas cosas tienen que ver con tiempos limitados, con situaciones limitadas que afectan solo en ese tiempo. Pero el resto del convenio suele tener, y ha tenido siempre, una vigencia ultraactiva. Es decir, que aunque se acabara el convenio, eso seguía siendo activo. Y categorías, derechos de transporte, derechos de ropa, temas de seguridad y salud, todo eso se mantenía en el tiempo mientras no se negociara otro. Y no había fecha tope. ¿Qué es lo que hace el amigo Mariano, bueno, M. Rajoy, que no sabemos todavía quién es? Lo que dice este artículo es: corresponde a las partes establecer la duración de los convenios. Eso es obvio, lo hemos visto incluso antes. Pero a partir de ahí, es decir, nosotros podemos poner una duración, pero volvemos otra vez en contrario, ¿no? Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes. En principio, tú pones un tiempo y en principio cada año, si no se ha negociado, se prorroga. De entrada, esa era el conocimiento que teníamos de lo que significaba la ultraactividad. Y dice, si no mediara denuncia expresa de las partes, porque en cuanto alguien denuncia, se tiene que hacer una negociación nueva. Y aquí viene lo que ha significado ese cambio hacia la desaparición o el intento de desaparición de la ultraactividad en el punto 3 de este artículo. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubieran establecido en el propio convenio. Eso ya estaba claro por los dos primeros puntos. Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia. Pero, transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo, sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, ¿cuántas veces lo hemos leído ya eso? Como 4 o 5, ¿no? Vigencia, y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. Es decir, esta es una clara coacción o chantaje o espada de Damocles ante cualquier negociación de convenio. ¿Por qué? Porque cualquier empresa puede estar 364 días diciendo que no, y el 365 dice, chavales, al convenio de ámbito superior, porque no me da la gana mantener la ultraactividad del convenio. Y en ese momento estamos en una situación muy jodida si no hay fuerza en esa empresa de obligar al empresario a que negocie un nuevo convenio o a que mantenga la ultraactividad del mismo. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan. Como veis, esto de decir blanco y negro en la misma frase es como una especie de mantra que se sucede en el conjunto del Estatuto de los Trabajadores y en muchas más leyes. Pero en este caso sí que queda claro
que de entrada, cuando tú haces un nuevo convenio, lo que haces es derogar todo aquello que vaya en contra. Lo que no se tiene que derogar es aquellos aspectos que se mantienen igual y por tanto en el texto debería estar de nuevo aquello que no se haya tocado o haya sido pacífico, como se dice legalmente, y nadie ha puesto ninguna pega, pues se mantiene. Aquí ya deja una historia que creo que en algún momento los empresarios van a acabar diciendo, ¿no? Es decir, si yo he negociado en este convenio solo la subida salarial y lo demás, todo el resto de puntos se pasan al convenio del sector. Aquí tenemos una cantidad de peligros brutales de lo que incluso no se esté aplicando todavía, pero en las reformas laborales y en los propios textos hayan podido intentar los empresarios en los últimos años. Pasamos a la legitimación. Ya hemos configurado el convenio colectivo. Ya hemos hecho todo el proceso del convenio colectivo, definiéndolo, sabiendo cuáles son los ámbitos, etcétera, etcétera. Y tenemos que mirar a ver quién negocia esto. ¿Quién está legitimado para poder negociar un convenio de empresa? De entrada empieza con el convenio de empresa. El convenio de empresa, el primero que tiene la representatividad y la legitimación, por tanto, es el comité de empresa. Los delegados de personal, que sería el ámbito similar, y a partir de ahí dice, en su caso, en el caso de que haya delegados de personal o que haya comité de empresa, o las secciones sindicales si las hubiere, que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. Fijaos que siempre está diciendo si hubiera, en su caso, porque es que hay muchas empresas que no tienen ni delegados sindicales, ni miembros del comité de empresa, ni nada. En esas empresas, ¿qué pasa? O bien se tienen que acoger al convenio del sector, que eso tienen derecho siempre por pertenecer a un sector, o bien, si quieren negociar y no hay comité de empresa, tienen que generar una comisión negociadora, plantearlo la plantilla, porque quieren negociar no sé qué, y evidentemente en el 99% de las empresas eso no se da, porque los trabajadores están pendientes de sus contratos, hay una presión de las empresas terrible. Por tanto, prácticamente donde realmente hay negociación colectiva en las empresas es porque hay comité de empresa y porque hay secciones sindicales que sean de un tipo de negociación o sean de otro, pero pueden hacer ese tipo de negociación. La intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden. Figuraos que en el orden que pone en el primer punto es el comité de empresa, los delegados de personal, que es lo mismo, y en su caso las secciones sindicales. Por tanto, quien tiene una primera legitimidad es el comité de empresa. Lo que pasa es que a la hora de decidir quién negocia realmente, las secciones sindicales, que ya dice que si las hubiere, pueden plantearse, si lo acuerdan, que son ellos o ellas las que asumen la mayoría de la representatividad porque tienen la mayoría de los miembros del comité de empresa entre sus delegados. Esa cuestión, digamos, es interesante porque aquí entramos en algo histórico. Tanto UGT como CGT siempre, y CNT en su momento, siempre hemos planteado que para nosotros la sección sindical es el verdadero núcleo de la acción sindical. Los comités de empresa, que Comisiones Obreras fue uno de los mayores defensores durante la transición y después de la transición, es porque ellos parten de una realidad concreta en la lucha contra el franquismo, en las empresas, de generar órganos unitarios, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos ahí con una dualidad que tiene que ver tanto con el propio convenio, con el propio Estatuto de los Trabajadores, como con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que establece que también existe el derecho de las secciones sindicales y, por tanto, al final hay una mezcla en este sentido y propicia que algo que es parte de nuestra idiosincrasia se pueda defender. Y es que las secciones sindicales son las que tienen, de alguna manera, el derecho a ser los representantes de la negociación. Cuando se trate de convenios para un grupo de empresas, porque aquí estamos hablando siempre de la negociación en una empresa o en este caso en un grupo de empresas, así como los convenios que afecten a pluralidad de empresas vinculadas unas con otras no sé, como una, por ejemplo, Acciona, ¿no? Que Acciona tiene empresas de construcción, empresas de energía, empresas de servicios. Bueno, pues ahí se puede generar un convenio de grupo de empresas, cosa que no se está dando porque lo que le interesa al patrón es negociar parte a parte y machacar y pagar sueldos de miseria como está pagando, por ejemplo, en las empresas de servicio, ¿no? Pero se puede generar una negociación de grupo de empresas. Y en este caso, la representación de los trabajadores será la que se establece en el apartado 2 de este artículo, que es el
el que viene detrás, espera un momento. Bueno, establece en cuanto a la proporcionalidad, a los sindicatos más representativos, etcétera, etcétera, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Pero estamos hablando de que en última instancia existen esos convenios de empresa y que también se pueden hacer convenios de grupo de empresa. En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional específico estarán legitimados las secciones sindicales que hayan sido designadas por ellos. En una empresa puede ser que los técnicos, que los de mayor categoría, los jefes, planteen tener un propio convenio o un convenio propio. Esto se puede dar legalmente. Por suerte, no es tan usual, aunque las empresas sí que acaban generando una negociación paralela. Y de hecho, pues hay muchas empresas, en la empresa SEAT, por ejemplo, tenemos 15.000 trabajadores, pero 1.000 y pico tienen no una negociación de convenio colectivo específico, pero digamos que son los personales extraconvenio, por tanto, no están afectados por todas las cosas que marca el convenio, porque todo el tema de dinero, sobre todo los bonus que tienen son la hostia, etcétera, etcétera, ellos tienen su negociación específica y por lo general la mayoría de ellos pues además están dentro de UGT, porque además es lo que manda la empresa. Este sería un poco el concepto de legitimación que se acompaña con más aspectos cuando hablamos del convenio de sector. Es decir, en el apartado anterior hemos visto qué legitimación tienen de cara a un convenio de empresa. Cuando ya hablamos del convenio de sector, y ahí viene el punto 2, estamos hablando de los de antes. Los que van a representar a los trabajadores ilegitimados van a ser los de la consideración de más representativos a nivel estatal. Es decir, cuando ya abrimos el abanico de la empresa, aquellos que tienen una representación de, luego veremos los tantos por ciento, ¿no? Tienen una representatividad que le da a nivel estatal, ellos pueden negociar cualquier sector, ¿eh? Pueden entrar en cualquier tipo de negociación porque tienen una representatividad general para todo, para todos los sectores, ¿eh? Además, los considerados más representativos a nivel de comunidad autónoma. La STV y LAB, por ejemplo, tienen derecho a entrar a negociar cualquier convenio del sector en toda la unidad de lo que sería el mundo laboral de Euskadi. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen también su representatividad que marca la ley, que luego la veremos, a la hora de plantear eso. Y en el caso de los sindicatos que cuenten con un mínimo del 10% de los miembros y de los comités de empresa en el ámbito geográfico y funcional a que se refiere el convenio. Es decir, nosotros no tenemos el 10%, nosotros y nosotras en CGT no tenemos el 10% prácticamente más que en algunos sectores, lo hemos tenido por ejemplo en banca, lo hemos tenido en gasolineras durante un tiempo en Cataluña y en alguna comunidad más, lo hemos tenido también en cines, y entonces en ese ámbito geográfico o funcional sí que podemos negociar como a la hora de hacer un convenio de sector. Pero este ámbito concreto de legitimación queda totalmente definido en un 80% o en un 90% a los grandes sindicatos de UGT y comisiones. También a la hora de legitimar quién puede negociar, el Estatuto de los Trabajadores establece quién puede representar a las empresas. Porque, claro, si hay dos partes, tienen que dejar bien claro quiénes pueden estar. Bueno, en este caso hacen algo parecido. ¿Quién puede estar por las empresas? En los convenios de empresa o en el ámbito inferior, el propio empresario, como parece de perogrullo, ¿no? En los convenios de grupos de empresas en los que afectan a la propiedad de empresas, la representación de dichas empresas. Es decir, son la propia empresa o grupo de empresas la que decide, pues mira, va a representarnos que además, curiosamente, es el consejero delegado, es el jefe de personal, o no sé quién, pero lo define la empresa, evidentemente, sin ningún tipo de cuestión democrática, de que es que tengan que elegirlo, porque no sé qué, lo decide el Consejo de Administración por los rollos que ellos tengan a la hora de decidir las cosas. Pero ya aquí en los convenios colectivos sectoriales, pues también tenemos esa diferenciación. ¿Quiénes pueden negociar? Las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% de los empresarios o que cuenten con el 15% de los trabajadores afectados. Porque claro, el volumen de las empresas es muy diferenciado y puede haber de 100 empresas que haya en un sector, puede haber 90 empresas que tengan solamente 10 trabajadores cada uno y las otras 10 que tengan 500 cada uno.
Por tanto, las 90 empresas podrían decir, no, yo aquí mando más que nadie porque tengo 90 empresas y tengo 90 representaciones empresariales. Entonces, aquí intentan darles a los empresarios una pequeña igualación en cuanto a que si por número de trabajadores afectados también llegas al 15%, puedes estar representado en esa negociación de un convenio sectorial. En aquellos sectores en los que no existan asociaciones empresariales que cuenten con la suficiente representatividad, ¿quién va a estar? Pues lo mismo que los sindicatos. Las asociaciones empresariales o de comunidad autónoma o estatales que tengan, y aquí ya empiezan a dejarse claros los tantos por cientos, porque en los sindicatos es igual, el 10% a nivel estatal, el 15% a nivel de la comunidad autónoma. Tanto los sindicatos como los empresarios tienen ese tanto por ciento como mínimo para poder estar en la negociación de esos ámbitos, ya sea de comunidad autónoma o de país o de nación o de a nivel estatal. Seguimos con alguien más que puede estar en la negociación, otros. Asimismo, estarán legitimados en los convenios de ámbito estatal los sindicatos de comunidad autónoma que tengan la consideración del 15%. En lugar de establecerlo conjuntamente, aquí dice, bueno, aquellos sindicatos de comunidad autónoma que, digamos, parece como menos importantes, los vamos a poner aparte en otros, en lugar de los empresarios que los han puesto claramente cuando hablan de empresarios. Y todo sindicato, federación o confederación estatal y toda asociación empresarial que reúna el requisito de legitimación tendrá derecho a formar parte de la comisión negociadora. Esto lo ponen como una especie de aseguramiento de que alguien que por lo que sea tenga realmente o cumpla con los requisitos del 10, del 15% en el sector, en la funcionalidad, etcétera, etcétera, que pueda estar realmente representada en esa comisión negociadora. ¿Vale? Evidentemente, aquí le faltaría poner a la ley que dentro de la negociación colectiva también estarían los mediadores que eligen las partes, pero bueno, no los consideran parte de la negociación. Los veremos ahora cuando hablemos de cómo se produce la negociación. Aquí estamos ya en la negociación, de la negociación colectiva y de los convenios colectivos. Aquí vamos a plantearnos esa comisión negociadora, en qué consiste, cómo se forma, quiénes son y para qué sirven. El reparto de miembros con voz y voto, eso es muy importante, en el seno de la comisión, se efectuará con respecto al derecho de todos los legitimados y legitimadas, por supuesto. Es decir, de todas las personas que están legitimadas para negociar, saldrán las personas que en la comisión negociadora tienen derecho a voz y a voto. Eso es muy importante, ese concepto, porque dentro de la negociadora puede haber muchas personas, pero con el derecho a hablar y además a intervenir y a tomar decisión con su voto, solamente están los que ahora se van a ir planteando. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos representen como mínimo a la mayoría absoluta de los miembros del comité de empresa y delegados de personal. Aquí lo que ocurre es que se ha dado ya desde hace mucho tiempo una realidad de reducir al mínimo las mayorías cualificadas que había antes, por ejemplo, para firmar un convenio, que era un 60%, que se dejó a un 50%. Y por tanto, solo con que la mayoría absoluta de los miembros de los comités de empresa y delegados de personal decidan que la comisión negociadora se constituye de una determinada manera, esa es la que va a valer para ese convenio. Antes la cosa era un poco más complicada porque era un 60% y eso obligaba de alguna manera a buscar coaliciones, mayorías o lo que fuera. En los supuestos a que se refieren estos dos párrafos anteriores, el reparto de los miembros de la comisión negociadora se efectuará en proporción a la representatividad que ostenten las organizaciones. Esto es incluso de perogrullo, ¿no? Si tú tienes en el conjunto de la empresa un 20%, pues tendrás derecho a esa legitimación para estar en la comisión negociadora en una proporción a tu 20 o a tu 80% o lo que te haya correspondido, porque los trabajadores han votado y las trabajadoras han votado ese tanto por ciento que es tu legitimación para estar en la negociación. Seguimos con la comisión negociadora. La designación de los componentes de la comisión corresponderá a las partes negociadoras, quienes de mutuo acuerdo podrán designar un presidente y contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores. Fijaos que aquí ya hay más personas que pueden estar en la comisión negociadora. ¿Por qué no se les ha puesto en el artículo 87 en cuanto a legitimación? Pues porque ellos no negocian. Ellos van a tener voz, fijaos al final de la frase, pero no van a tener voto. Por tanto, como tales,
no se puede considerar parte de la comisión negociadora a la hora de decir esto se va a pactar o no. Y en este sentido están definidos el presidente, secretario, que también suele, normalmente cuando es un convenio un poco complicado, va un presidente y un secretario, o una presidenta y una secretaria para llevar la discusión del convenio, y luego cada una de las partes con la asistencia de las delegaciones de asesores. Ahora veremos cómo se configuran ese tipo de personas, los asesores o asesoras que puedan ir a la negociación del convenio. Pero en este caso está claro que estamos, por una parte, designando los componentes de las partes y por otra parte, abriendo la entrada a más personas en la negociación. En los convenios sectoriales el número máximo será 15 y el número en los convenios de empresa no superará el número de 13. Bueno, el resto de convenios. En los sectoriales está claro que son 15, en el resto de convenios que pueden ser funcionales, pueden ser por empresa, pueden ser por sector, digamos, funcional, que entonces no se considera sector, sino por la funcionalidad de los trabajadores que son. Todo ese resto de convenios, la comisión no será nunca mayor de 13 personas. Siempre, si os dais cuenta, lo mismo que los propios comités, son números impares, para que siempre haya alguien que pueda desempatar a la hora de tomar decisiones o de firmar lo que sea. Si la comisión negociadora optara por la no elección de un presidente, fijaos que prácticamente el estatuto te está llevando a que, bueno, lo normal es que haya un presidente. En caso de que no haya, las partes deberán consignar en el acta de la sesión constitutiva los procedimientos de toda la negociación, es decir, cómo se van a hacer las actas, quién las va a firmar, quiénes son los representantes de las partes, etcétera, etcétera, porque puede ser que las actas no las firmen los 13 más los 12 o 13 que sean de los empresarios, ¿no? Puede ser que las actas las firme nada más un representante de cada sindicato y un representante de la empresa y el secretario y el presidente, ¿no? O sea, ahí se pueden configurar muchos procedimientos diferentes en base a cómo se genera esa comisión negociadora. Ya tenemos el acuerdo hecho, ya tenemos ya hemos hecho la negociación, luego hablaremos en concreto de eso, y tendremos que tramitar ese convenio. Tramitarlo significa que, en primer lugar, se tiene que dejar por escrito en algún sitio. La representación de los trabajadores o los empresarios comunicará a la otra parte, oye, que quiero negociar el convenio. Y, por tanto, tendrá que haber una comunicación en papel o por email ahora, que es más moderno, pero que tiene que estar por escrito, que legitime, que deje claro quiénes somos, que nosotros formamos parte del convenio o del comité de empresa que negoció tal convenio y que, por tanto, planteamos que se vuelva a negociar, que se haga la denuncia del convenio vigente para empezar a hacer lo que sea. Es decir, lo primero que configura a nivel burocrático el convenio es que tú denuncies el convenio, tanto si ya había uno anteriormente como si no hay convenio y tú quieres denunciar un convenio, pues tienes que decir, como yo soy representante de los trabajadores, quiero negociar con usted este convenio, con ustedes. Esa es la cuestión primera en cuanto a la tramitación. De esta comunicación se enviará copia a efectos de registro a la autoridad laboral, porque los convenios, ahora lo veremos, no solamente se tramitan y se acuerdan, sino que tienen después una vigencia que queda también reflejada en este estatuto. La parte receptora de la comunicación solo podrá negarse a las negociaciones por causa legal o cuando, causa legal es que, bueno, pues que la empresa se ha cerrado y por ejemplo, ¿cómo vamos a negociar? O yo qué sé, o se ha jubilado el dueño, ¿no? ¿Cómo vamos a negociar? O cuando se trate de revisar un convenio ya vencido. O cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido. La empresario puede decir, oye, no, que el convenio le queda todavía un año, ¿dónde vas a negociar? Eso son cosas por las que se puede negar el empresario. Pero si se ha vencido el convenio, si no hay ninguna causa legal que impida que se pueda empezar a negociar, el empresario está obligado a sentarse a negociar. Otra cosa es cómo puede acabar la negociación, que eso es diferente, ¿no? Y en cualquier caso, se deberá contestar siempre por escrito y motivadamente. Y aquí viene una frase maravillosa que no sé a qué capullo se le ocurrió definir un tema como la buena fe como el principio de negociación. Es decir, ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe. También esto se introdujo en la reforma laboral del 2012 para los seres, luego lo veremos. ¿Qué es la buena fe?
¿En qué consiste la buena fe? En que todos vamos a ser buenos y por los primeros que son unos canallas son los empresarios, que por lo general, antes de empezar un convenio, ya te están chantajeando. Entonces, en fin, el principio de la buena fe, pues evidentemente es algo muy abstracto y que define en todo caso más cuestiones ideológicas que no cuestiones de negociación colectiva. En los supuestos en que se produjera violencia, quedará suspendida de inmediato la negociación en curso hasta la desaparición de aquella. Es decir, estamos ahora bueno, que parece ser que se ha derogado el artículo del Código Penal que decía que un piquete prácticamente es ser terrorista, ¿no? O ser un asesino, ¿no? Bueno, pues ahí está. Incluso en el Estatuto de los Trabajadores ya se establece que si se produjera violencia, quedará suspendido. Bueno, y no es violencia que te vea un empresario y te diga o te bajas el salario o cierro la empresa y me voy. A ver, ellos tienen otro tipo de violencia. Y nuestra violencia, entre comillas, que consiste fundamentalmente en convocar una huelga, ponerte en la puerta y no dejar que entre nadie, pues bueno, pues ahí está el concepto de violencia que el estatuto puede quedar más a favor de lo que sería no te muevas mientras estés negociando que no al hecho de que la violencia no sabemos cómo está definida en este sentido, se le puede aplicar simplemente a estar haciendo un piquete. En fin, esa es un poco una cuestión que fijaos que está en la tramitación del convenio. Es decir, mientras estás negociando, te están poniendo ahí una serie de cortapisas para que no te muevas. Y que además seas buen chico con el tema de ese concepto tan etéreo como es la buena fe. Seguimos con la tramitación, porque estos son temas importantes que al menos hay que conocer. Evidentemente, el día en que entréis a negociar un convenio, lo que tenéis que hacer es leeros todos los artículos desde el 82 hasta el 99, hasta el 92, donde volváis a recordar todo lo que son los plazos, etcétera. Pero aquí están fundamentalmente en el 89 plazos, ¿no? En el plazo máximo de un mes, a partir de la recepción de la comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora. Plazo máximo. La parte receptora de la comunicación, que puede ser la empresa o puede ser los sindicatos, porque la empresa quiera negociar, deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación. Como veis, luego sí que hablaremos de la plataforma reivindicativa. Aquí el Estatuto de los Trabajadores no habla para nada. Aquí habla como que cualquiera de las dos partes puede pretender negociar. Los acuerdos de la comisión requerirán en cualquier caso el voto favorable de la mayoría de cada una de las dos representaciones. En el caso de la empresa, la mayoría es la mayoría. O sea, es el jefe que dice que eso es lo que hay y la empresa dice, pues que eso, que lo ha dicho el jefe y se acabó. En el caso de los sindicatos, la cosa se complica mucho más, como creo que habéis visto si habéis estado en alguna negociación, ¿no? Ahí está qué reparto de delegados hay, qué presencia tienen los sindicatos más reformistas o tenemos los sindicatos más activos y más radicales. Todo eso, evidentemente, configura que ese voto favorable, en el caso de la representación sindical, pues sea muy variopinta. En cualquier momento de la deliberación, las partes podrán acordar la intervención de un mediador designado por ellos. Es decir, mientras se está tramitando el convenio, si no hemos elegido un presidente para que inicie la negociación, podemos plantear que haya una persona que sea mediadora. Bien, hemos tramitado el convenio y tenemos ya un texto. Hemos acordado que nos suben el salario un 20%, que trabajamos 2 semanas menos al año, en fin, un convenio como Dios manda, o como Bakunin manda. Los convenios colectivos han de formalizarse por escrito bajo sanción de nulidad. Es decir, no puede haber un convenio de, bueno, sí, ya te lo pagaré. No, tiene que estar escrito cada cosa, cómo, cuándo, finalidad, posibilidades de reclamar, posibilidades de pedir, etcétera, etcétera. Y tiene que estar todo, porque si no podría ser incluso por parte de la administración declarado como un convenio no válido. Deberán ser presentados ante la autoridad laboral en un plazo de 15 días, que las partes negociadoras lo firmen, evidentemente, y una vez registrado, el convenio será remitido al órgano público competente para su depósito. ¿Por qué? Pues porque los convenios van a ir, la mayoría de ellos, van a ir al Boletín Oficial del Estado, todos los convenios sectoriales estatales, todos los convenios que agrupen a empresas que tengan ámbito estatal, pero también, cuando dice o de la comunidad,
podemos tener convenios del Boletín Oficial de la provincia de no sé dónde, del Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña, de Valencia, de Euskadi, de lo que sea, que se tienen que registrar. Es decir, no solamente entre las partes hay un acuerdo que cada una de las partes o cada uno de los sindicatos se queda con una copia, sino que además la autoridad laboral hace de registro, hace de notario de que efectivamente ese acuerdo está ahí y además de forma obligatoria y gratuita pasa por el Boletín Oficial del Estado. El convenio entrará en vigor en la fecha que acuerde las partes. Aunque se escriba el 10 de junio y el BOE lo saque el 20 de junio o el 20 de julio, el convenio puede decir desde el 1 de enero se va a subir el salario. Por tanto, la vigencia real del propio convenio es el que hayan acordado las partes y no cuando sale en la ley. Si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social. Hay muy pocos casos. Por lo general, lo que hace la autoridad laboral es decir, esto no está bien, modifíquemelo usted en un plazo de 15 días o de un mes o de lo que sea, pero ya cuando va a la jurisdicción social es porque se ha visto alguna cosa de 4 palabrejas maravillosas que a lo mejor os sonarán. Dolo, fraude, coacción o abuso de derecho. Cualquiera de esas 4 causas, que las veremos si hablamos del tema del ERE o en algún otro curso, ya veréis que también están reflejados, que son las únicas causas reales por las que la Administración puede decir este convenio conculca la legalidad y lo eche para atrás. La autoridad laboral velará por el respeto al principio de igualdad en los convenios colectivos. Como bien dice ya el convenio, o sea, el estatuto anteriormente, se tienen que incluir en los convenios leyes, o sea, artículos concretos que hablen del principio de igualdad y concretamente que hablen de planes de igualdad dentro de las empresas. A tales efectos podrá recabar el asesoramiento del Instituto de la Mujer para la igualdad de oportunidades o los organismos. Es decir, la propia administración puede trabajar eso de la mejor manera y la más conveniente. Estamos ya acercándonos al final de este desarrollo del Estatuto de los Trabajadores y haremos una pequeña pausa en cuanto acabe, creo que serán unos 5 minutos. El artículo 91 habla de la aplicación e interpretación del convenio colectivo. Sin perjuicio de la jurisdicción social, el conocimiento y resolución de la aplicación e interpretación de los convenios corresponderá a la comisión paritaria. Es decir, siempre tenemos a nuestra disposición la posibilidad de ir a un juzgado de lo social, pero el estatuto establece que se debe constituir una comisión paritaria, y esa comisión paritaria, además, en los convenios se deberá establecer por medio de procedimientos como la mediación o el arbitraje y serán susceptibles estos acuerdos o estos laudes, de todas formas, serán susceptibles de impugnación por los motivos previstos en los convenios colectivos. Aquí se desarrollan una serie de garantías fijadas fundamentalmente por lo que se llama la comisión paritaria, en los que normalmente una comisión paritaria o de interpretación, que también se le llama a muchas de ellas, van a generar soluciones o deberían generar soluciones a los conflictos que siempre salen, sobre todo en convenios sectoriales o en convenios de empresas grandes, sobre si dijimos que eran 3 días naturales para la defunción de un familiar o si tenemos derecho a que se nos ayude cuando estamos de baja, de no sé qué, sí, pero tiene que ser si has hecho 2 bajas o una. O sea, esos aspectos que pueden quedar no bien escritos y entonces generan unas dudas, evidentemente lo que establece esta cuestión de la aplicación e interpretación del convenio colectivo es que de entrada, dentro del propio convenio de la propia empresa o del propio sector, tiene que generarse una forma de mediación o de arbitraje para que, si puede ser, esto tiene el objetivo fundamental, de que lleguen el menor número de casos posibles a los juzgados de lo social. En los supuestos de conflicto colectivo, que como creo que ya sabéis, el conflicto colectivo es un tipo de demanda especial porque tiene otro tratamiento diferente a cuando vamos simplemente por una demanda común al juzgado de lo social. En los supuestos de conflicto colectivo, para la interpretación o aplicación del convenio, deberá intervenir la comisión paritaria. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos haber firmado o no firmado, o nosotros o un colectivo de trabajadores que creen que no se le está aplicando algo bien. Pueden instar un conflicto colectivo, pero antes se debe de pedir a la comisión paritaria que diga si tenemos razón de lo que estamos pidiendo, si la empresa está incumpliendo la historia y en base a lo que salga de esa resolución de la comisión paritaria no se nos corta la posibilidad de seguir
el procedimiento judicial que entendamos que nos asiste, porque ya dice el estatuto que previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos. Si nos dan la razón, evidentemente, conflicto que nos hemos ahorrado. Y por eso, en este punto 3, establece esa posibilidad. Las resoluciones de la Comisión Paritaria sobre interpretación o aplicación del convenio tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación que los convenios. ¿Cómo sería esa eficacia jurídica y tramitación? Se convierten en parte del cuerpo del convenio, porque es una decisión que modifica o que interpreta cuestiones del convenio, por tanto se tiene que hacer un acuerdo específico que además se incorpora al convenio y que tiene que estar registrado también como el propio convenio delante de la administración. A veces las empresas y los sindicatos o de comisiones eso no lo hacen. Simplemente hacen un acuerdo, lo guardan entre las partes y no queda reflejado ante la autoridad laboral. Por tanto, si alguien va a mirar el convenio X y eso no se ha añadido, el texto que aparecerá será el primero que se hizo y se introdujo en la autoridad laboral cuando se firmó el convenio. Y eso, evidentemente, puede generar también conflictos porque la gente que va a pedir una información no la tiene. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán asimismo de aplicación en las controversias de carácter individual. Si un trabajador solo también tiene un conflicto de interpretación, también deberá seguir este procedimiento ante la comisión interpretadora y luego, si no, pues va al juzgado de lo social. Y vamos acabando con la adhesión y extensión del convenio. Cuando ya se ha hecho un convenio, por una parte, nosotros normalmente no firmamos los convenios que firman UGT y comisiones porque suelen ser excesivamente reformistas, pero en un momento determinado, por lo que sea, puede darse la situación de que nuestros afiliados y afiliadas digan, oye, mira, que yo qué sé, que nos hemos dado cuenta de que no era tan malo, ¿no? Bueno, otro sindicato que no haya estado en la negociación puede decir también, mira, no he estado en la negociación, pero me adhiero, ¿no? Bueno, pues se puede adherir a un convenio ya establecido partes que hayan estado o incluso alguna parte de la empresa que por lo que sea no quedara dentro de ese convenio, añadirse a él. Creo que hace tiempo que ya no se hacen, pero existían lo que se llamaban los convenios de eficacia limitada. Y es que para putear a los trabajadores que luchaban en el convenio más que UGT y comisiones, en momentos en los que las subidas salariales eran del 5, del 6%, etcétera, etcétera, y no había tanta flexibilidad fruto de la negociación del convenio, pues negociaba UGT, por ejemplo, que el convenio se aplicaba solo a sus afiliados. Y claro, dejabas de cobrar el 5% o el 6%. Y era una manera, claro, eso desgraciadamente obligaba a que muchos trabajadores al final acabaran adhiriéndose al convenio. Y te puedes adherir a una parte del convenio o al total del convenio en vigor en función de esa situación que tú tengas porque haya un problema. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano correspondiente podrán extender las disposiciones de un convenio colectivo en vigor a una pluralidad de empresas o trabajadores por los perjuicios derivados para los mismos de la imposibilidad de suscribir en dicho ámbito un convenio colectivo porque no tienen comité o porque no tienen representación. El propio ministerio puede decir, hombre, si la gente que está recogiendo uvas no tiene ningún tipo de convenio, no tiene ningún tipo de regulación de su trabajo y resulta que los que recogen peras lo tienen y tienen todo eso muy claro, pues el propio gobierno, en este caso el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, puede decir, hombre, si trabajan en lo mismo, si al fin y al cabo uno recoge pera pero otro recoge uva, pues al de uvas también le vas a aplicar el convenio este porque corresponde. Y eso sería una adhesión o una extensión, sería más una extensión de un convenio que ya existiera. La decisión se adoptará siempre en instancia de parte y mediante tramitación, es decir, alguien tiene que pedirlo y tendrán capacidad para iniciar el procedimiento de extensión quienes se hallen legitimados para promover la negociación colectiva en el ámbito correspondiente. Es decir, la adhesión o la extensión tiene también esa parte de concepto de saber quiénes son los legitimados para negociarlo, etcétera, etcétera, que está reflejado en los puntos 2 y 3 del anterior artículo 87. ¿Vale? Esta es, voy a quitar la proyección de la pantalla y como veréis, estoy a oscuras porque no he encendido la luz y estaba con la pantalla. Esta es la primera parte del curso. Nos vamos a dar ahora, son las 6:30 ya, llevamos 1 hora y media. Nos vamos a dar aproximadamente unos 10 minutos de descanso, sobre todo para el que está hablando, que me estoy quedando sin voz.
y en 10 minutos volvemos. No apaguemos nada, no hace falta que apaguemos nada, pero digamos que podéis tomar algo, fumar o lo que sea durante los próximos 10 minutos y a -20 volvemos a estar otra vez conectados. ¿De acuerdo? Yo soy un chico perdón, muy es verdad. y obediente. Es que como no habéis levantado la mano nadie. Sí, por eso. Hacemos el descanso y luego preguntamos. Vale, apuntaros las preguntas. Más que nada porque llevamos una hora y media casi seguida. Por eso. ¿Vale? Venga, 10 minutos, venga, y ahora nos vemos. Y encenderé la luz, por cierto. Tú sí. O sea que son 1, 2, 4. 4 y 2. 4 y 1. Si no contamos más, 4 y 1. Si no quiere, 4 y 1. Sí. ¿Qué vas a hacer tú? Oye, pues de maravilla. Ahora, luego me cago en Dios, si acabamos más o menos pronto, está claro. Yo a las 7 y cuarto me voy, Vete a tomar por el culo. Tú te vas como todos los demás cuando quieras. Esa luz hay que hacer a la inversa. En vez de 1 y 3, yo creo que hay que poner 1 y 3. No, si enciendes esa y luego no nos va a ver, no se ve la pantalla. Joder, esa queda apagada y los 3 quedan igual, sí. O 2 y 2. Hemos hecho al revés. 1 y 3 y habría que haber hecho. Pero eso es la culpa que tiene que decir al periodista. Seguro, alguien tiene que tener la culpa, además eso es un cabrón. Ahí estamos. O 2 y 2. ¿Con 2 y 2 igual? Sí, porque si tienes estaba pegando. Igual eran 2 y 2. Ya, pero que nos quede aquí no es problema, porque así nos verían mejor allí. Lo que no nos interesa es que encienda aquella para la pantalla. Yo creo que esta no es problema. Eso yo creo que es una de las modificaciones que hay que hacer. Hay que seguir. Ese cacharro, el proyector, yo creo que lo más lógico sería como estaba aquí dentro como lo teníamos antes, colocarlo ahí arriba y así tenemos un trasto menos. Y el portátil, en vez de ponerlo en la mesa, igual lo podríamos poner encima de la Atril S para que dé una mejor imagen de la sala, aunque bueno, no es que me preocupe excesivamente. ¿Tú qué tal vas con la cámara? ¿Con qué cámara? Con la cámara. ¿Con la cámara de grabar? La cámara es una cámara. Si ya tengo un pulso como para grabar más uno de panderetas. Ah, sí, eso sí que me dijo ayer. ¿Quién fue el que dijo eso? Una vez grabamos un vídeo cuando en el paso de cebra que estuvimos allí, que lo cogí un poco, ¡buah! Se está la risa. ¿Pero quién fue el que dijo ayer? Ah, pues Juan, que tú hablando con Juan. Juan, que decía, oye. Hostia. Qué pesquillo. Sí. Pero tenemos que tener abierto por ley. Para que se ventile un poco, sí. Y por el humo también, estamos ahí fumando. No sé, eso ya, hombre, mientras estemos en esto no tenemos problema, pero si luego entramos en temas ya de tal, pues prefiero. Quiero decir que a nosotros nos interesa oír y hablar de lo nuestro, pero nos interesa que algún vecino loco esté ahí escuchando. Que por su desgracia. Yo creo que va muy bien, ¿no? Ahora, lo más interesante va a ser entrar a las cuestiones concretas, ¿no? Pero yo creo que esto es necesario conocerlo porque si no nos perdemos y una cosa, a cada uno os tengo que mandar, que no os he mandado, pero como ahora ya tengo vuestros correos sin problemas y los de otra gente que no están aquí, un par de ellos de Navarra, os mandaré todo esto, el material de esto, en un correo electrónico. Vale. Sobre todo los pantallazos y todo eso, dices. Sí, sí, todo eso que es esto. Eso, luego se trata de que lo guardéis como el primer curso y luego cuando queráis recordar, es volver a verlo, ¿no? Esto no es la posibilidad. Oye, ¿qué decía el artículo tal cual? Aunque él lo explica mejor que como viene. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es siempre mucho más ameno y además luego cuando entramos un poco en el intervalo de pim pam, preguntas y tal, es mucho más ameno. Este es un compañero que lleva muchos años en la película
y nos conocemos de hace muchos años. Nos conocemos de cuando, cuando éramos más jóvenes. Pero no sé, yo quiero decir, algunos cambios yo sí que creo que habría que hacer y ponerlo un poco más, bueno, de ti depende que lo hayas puesto bien, pero como lo hayas puesto mal ya sabes lo que va a Sí, pasar. no, yo no te voy a Y llegar. yo lo voy a mandar allí y luego tú vas a decir, oye, no me llega. No. A ver, tío, Que había puesto ahí el 9 un poco así, como algo ya te conozco, vas a empezar a llamarme cabrón. ya estamos, Cabrón, Ya ya. te explico después de no sé qué. Uy, ya ves. Pues cógela, ¿no sabes dónde está? No. Joder, que tira al secretario, joder. Abajo. No sé, al Saralegui este, Eh, no sé qué será de él, pero es que ni sé quién es. Ahora, si él me manda un correo, Digo, a ver si no va a estar. Que no te la cogió el Pepes. Y casi coge la llave y se la lleva para casa, cabrón. Se salta el bolsillo y luego ya no se acuerda. Esa es la primera vez. siempre igual. Es un peligro. Hay que recordarle. Oye, ¿dónde ¿La está la llave? llave? Qué genio. Qué pena. Pero bueno, no es el único. Tampoco vamos. Lo único, como recordatorio, sabéis que el próximo es el 11 del 11. Sí, pero el primero me lo había apuntado mal, seguro, ¿no? 11 del 11. No te llegó ni un email, lo que no te mandó un email. Hombre, cago en Dios, no me toquéis los cojones si me cambian la fecha, porque él no puede ver porque tenía un problema con la madre y tal, pues lógicamente, pues, lo siento chicos, pero yo con el buzón no voy a hablar, o sea, lo siento mucho por ti, campeón, pero diferente nada. Hombre, esto ha sido un cambio que ha hecho él, ¿entiendes? Que a su madre le han puesto Sí, que era ayer y no sí, sé eso, qué, sí. y no podía el día que tal. Pues oye, ¿cómo te parece? El martes se jode, digo, joder, ya que estás tú, elige tú, ¿no? No te voy a poner yo el día encima que Y los otros creo que el 11 del 11 no es miércoles. en principio sí. Y el otro también. Pero esto es Eran el, 3 esto es el 2 miércoles de seguidos. diciembre. Pero como todavía hay tiempo, yo creo que eso se estará a tiempo. Si yo ya sabía, no os mandé la primera eso a través del WhatsApp, la primera de esta porque sabía que iba a cambiar, estaba convencido que lo iba a cambiar. Y no os mandé y os he mandado la última, porque claro, él también me lo manda a mí. Estas cosas ya sabes lo que pasa. Por mil motivos, pim, pam, pum. Lo que sí hay que estar es claro, un poco antes cada día para que eso, una vez que entras en el Zoom, la verdad que luego no hay mayor problema, salvo que no ha acertado el cabrón con lo de darme permiso a grabar. Yo quería grabar, pero yo pensaba que esto, joder, haces si somos capaces de recogerlo y meterlo en un DVD, coño, Luego lo va a colgar. luego por €1 tienes una copia, ¿no? O sea que, pero bueno, que yo creo que en parte siempre es más fácil escucharlo así que en papel. En papel yo sé que hay mucha gente que se aburre o aparte que tienes que empezar por eso, ¿no? Por subrayar los artículos, los puntos de cada artículo y casi convertirlo en una especie de leguleyo, ¿no? De 53B, pero es lo que hay. Pero a lo dicho, yo luego os enviaré el correo a cada uno. Y hasta una tontería para que sepáis cuando tenéis que hablar en público, que si te rascas la eso, que si no sé qué, que no es conveniente. Arrancando los huevos y cosas de esas. Pero como me la ha mandado él, yo os lo mando y allá, hostias. Luego, claro, no me echéis a mí la culpa, que eso no es mío. Yo eso nunca he seguido ese tipo de recomendaciones, que me parecen técnicas más de venta, para vender lavadoras o lo que sea, que no. Oye, que no hay que hablar y jurar y tal. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No?
La cosa es que te entiendan. ¿Eh? La cosa es que te entiendan. Claro, si la gente te entiende, pues te entiende. Igual el problema va a ser que has dicho jolín, no, que has dicho jolín, no has dicho, o no, que has dicho joder y no has dicho jolín. Vale, bien, eso cambia mucho. Tienes que poner el nombre de Eduardo también. Pero ¿cuál es el email de Eduardo? ¿Eh? El email de Eduardo no lo sé. Bueno, lo tienes que tener tú por ahí. El email de Sí, Eduardo. claro, ya, lo tienes que tener tú, sí, claro, sí, casi lo tengo aquí, mira, aquí, No, justo ahí detrás del eso, ¿no? O sea, que en parte la culpa es mía, no lo voy a negar. Pero claro, si me tengo que acordar trabaja en el metal. del de Eduardo, del de no sé quién, del de no sé No digo cuándo, que te acuerdes, de la... pero lo deberías tener apuntado. Eso en es tu cierto. listado. Me hace falta un secretario de organización que haga esa labor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por votación democrática o te autopresentas? ¿Cómo lo No, que yo con no soy muy malo. Ya estamos, ya estamos. Yo trabajaba en el metal. Ya estamos, sí, claro. Y yo soy un funcionario de mierda. Y ya te queda poco Vaya encima. un futuro. Y encima te queda poco. Eso sí, eso es lo que tengo ganas. ¿Cuándo te queda? En febrero te jubilas, ¿no? Febrero, marzo. A mediados de enero. No jodas. Habrá que hacer una. Habrá que, iba a decir habrá que hacer una fiesta. No lo van a dejar. Comprenderás que yo mis días de vacaciones voy a coger. Claro, claro, claro. Aparte proporcional que me corresponde. Lógicamente. A ver, pero ya nos hablará. Bueno, nos vamos sentando ya. Falta Conchi. ¿Quién? La otra, la chica. Ah, bueno, pero Venga. Sí, sí. esa ya no está en nuestra eso. Es de otra comunidad autónoma, estará haciendo sus... No sé cuál es la norma que llevan allí. Porque ahora hay que aprender álgebra para, oye, que si voy aquí, si voy Joder, que sí. allá... Estoy pasando toda la mañana viendo la tele, a ver si me entero de algo y he salido igual. O peor, Seguro que he o peor. salido igual. O peor. O peor. Hombre, la comunidad lo que así, está no claro es falla. que a partir de las 9 de la noche, si te pillan, puedes tener problemas. Durante el día no van a entrar a esa, pero de las 9 de la noche o las 10 en adelante, fijo que hay 100.000... Estoy, aunque esté sin cámara. Vale, venga, pues entonces vamos a empezar. A ver, estoy... No, ahora es a las 11. A las 11. Ahora es a las 11. Porque yo aquí me voy a ver el partido. Luego saldré corriendo. Claro. Entre las 9. Perdón, ¿hasta qué hora es? Tampoco van a... Hasta las 8 como máximo. todo el mundo, Vale. ¿no? ¿Vale? Bueno, Sí. vamos a seguir con las preguntas que tengáis ahora. Unos minutitos de preguntas y entramos ya con el segundo bloque. De maravilla. Venga, a ver, Pachi, tú querías hacer alguna pregunta, ¿no? Pues venga. Yo le iba la palabra a Conchi si quería. Bueno. Como está allí sola, digo, si quiere hablar primero, yo no tengo problema. Nada. Lo que nos sobraba era educación. Venga, Conchu, anímate. Bueno, pues ya que me decís, algo sí que tengo que decir. Bueno, no me ha quedado muy claro cuando os hablo de la parte de la concurrencia. Yo daba por hecho, y por lo que igual te he entendido mal, pero yo daba por hecho que un convenio de orden superior, yo entendía que era, por ejemplo, bueno, de orden superior, quiero decir, el que mejor condiciones tuviese para los trabajadores y las trabajadoras era el que se tenía que aplicar. Quiero decir, por ejemplo, tenemos el de intervención social, en el que se está trabajando aquí en Nafarroa. Hay uno estatal que es muy, muy justo, es bastante penoso. Entonces estaba intentando mejorar a través de uno provincial. Yo entiendo que si se aprobara el provincial, se tendría que aplicar ese, ¿no? Si se aprueba por las partes, es decir, si los empresarios de Navarra o de Nafarroa aceptan que esas son las nuevas normas que se rigen en ese convenio, no tiene que haber ningún problema. Pero el estatuto establece que las organizaciones empresariales estatales podrían plantear que aquellas cosas que estén en contradicción con el convenio estatal podrían poner problemas. Y eso acabaría en el Supremo, evidentemente, porque el estatuto sí que establece que los convenios estatales
están por encima y estamos siempre con los entrecomillados, salvo que se acuerde lo contrario, están por encima de los sectoriales de comunidad autónoma. Eso es lo que dice el estatuto. Pero como lo dice de esa manera en la que siempre te dice lo blanco y lo negro al mismo tiempo, es evidente que dependerá de la relación de fuerzas que hayan en Nafarroa, en el sentido de que los que han negociado el convenio han conseguido que los empresarios entiendan que se tiene que aplicar la mejor de las cuestiones acordadas. Y en cuanto a los convenios de empresa y sectoriales, lo que se está dando en este momento, y yo tengo el ejemplo de Acciona, que he estado negociando con ellos en los últimos 2 o 3 años, la intención de mejorar el convenio de empresa porque estaba por debajo de lo que marca el convenio sectorial del metal en Barcelona. Es decir, está habiendo una realidad que está posibilitando que los empresarios conviertan los convenios sectoriales hasta incluso en un tope, y que los convenios de empresa solamente podrían pedir que al menos se les iguale al convenio sectorial, porque están por debajo. Cuando lo que siempre ha pasado durante muchos años es que el convenio sectorial de la provincia era un mínimo sobre el que en la mayoría de empresas o en muchas empresas se negociaba lo que se llamaban los pactos de mejora, que era una ampliación del convenio provincial que mejoraba en determinados aspectos. Es una realidad que tiene que ver con la propia relación de fuerzas que tenemos los trabajadores actualmente y las trabajadoras con respecto a los empresarios, que se está modificando además cada día en la realidad de las empresas. Vale, y luego otra cosa, una apreciación sin más, sin ánimo de que te molestes. Tienes derecho a dar todo el ánimo que quieras de Pero a mí contradecir, realmente me ha molestado un poco cuando has hecho el comentario, ya que el Estatuto de los Trabajadores no habla de trabajadoras, es todo el rato en masculino, y hay esa pequeña parte en la que se incluye la promoción de la igualdad de género, pues el comentario que has hecho diciendo que desde CGT eso, bueno, que está bien, pero que se dejan otras cosas que también son importantes, creo que no se puede establecer el paralelismo y que la reivindicación de la igualdad de género tiene una, bueno, pues no sé. Le has dado sin querer al... Sí, no, pues eso, que es, tiene como un fundamento mucho más allá de lo que parece que has querido decir, o me lo ha parecido a mí, vaya, a mí no, me ha chirriado bastante, la verdad. Perdón, a ver, mis disculpas si se ha entendido o me he explicado mal cuando decía eso, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que el Estatuto de los Trabajadores ha recogido eso y era necesario que lo recogiera, lo que en muchas empresas y en muchos debates del sindicato hemos hablado muchas veces, que el concepto de igualdad está limitado, desgraciadamente, a este tema porque era una cosa que tenía que ser así, pero lo que estamos notando en muchas empresas es que la igualdad entre cualquier persona desde el punto de vista de la posibilidad de llegar a categorías profesionales, incluso del propio empleo, que se está dando una situación verdaderamente corrupta, en el sentido de que si estás afiliado a un sindicato tienes derecho a entrar y si no lo estás, pues tienes más problemas. Eso no se está tocando en ningún sitio y está generando también una desigualdad importante. Evidentemente, estoy absolutamente de acuerdo contigo en que son 2 ámbitos diferentes. No pretendía establecer uno contra el otro, sino que en todo caso el reconocimiento del tema de la igualdad de género es absolutamente, estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo, pero lo que notamos a faltar en la realidad de cada día es que al final hay unas desigualdades que les importa muy poco porque el propio sistema está imbuido del tipo de sindicalismo fundamentalmente corporativo de UGT y comisiones que desgraciadamente pues deja a mucha gente fuera de temas de formación, fuera de temas de incluso sindicales, que pues es una pena que eso se esté dando también. No pretendía plantearlo como una cosa contra la otra. Perdonad si ha quedado o ha parecido que estaba diciendo eso. No, si yo lo que no digo que hayas planteado, que no voy a entrar en el debate porque creo, si no nos llevaría toda esto, pero Sí. no has dicho que una cosa fuese en contra de la otra. A mí simplemente ya me parece que no se puede establecer el paralelismo, pero bueno, es mi punto de vista. Ok, ningún problema. ¿Listo? ¿Más preguntas?
o más yo, cosas. lo último, había apuntado unas cuantas, pero como hemos empezado hemos acabado con lo de adhesión y extensión, me viene súper bien para una cuestión que te quería preguntar. Justo con eso pasa una situación en nuestro sector. Nosotros trabajamos en alimentación, entonces el convenio de industria y alimentación, ¿no? O creo. Y lo que pasa con una parte de nosotros, referente a los del congelado, en la industria del frío, con las mismas, es lo que estabas, es que me ha encantado el ejemplo que has puesto de peras y manzanas o peras y uvas. Me ha venido perfecto peras y uvas. Teniendo las mismas condiciones que tienen en el otro convenio, como puede ser la industria del frío y como puede pasar con el tema de alimentación, tú lo miras y hay en otros sectores en los cuales tienen pues, las mismas condiciones. Imagínate, por ponerte un ejemplo, 20 grados bajo cero y una serie de cosas y una serie de incentivos por penosidad. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas condiciones, exactamente las mismas que se pueden dar de si perteneces a un convenio o a otro, en uno se refleja y se incentiva y en el otro no se refleja. ¿Qué pasa? Que como son una minoritaria, no hay nadie que haga nada por ellos. Y cuando lo reclamas, dices que no existe nada de eso. Y nadie entra a pelear eso. ¿Cómo podemos abordar nosotros para que eso se incentive y se pague? O sea, lo que no puedo entender es que haya habido un juez en un determinado momento o el organismo que sea que haya determinado que esas condiciones son penosas y deben darles un 20% por encima del sueldo por penosidad, y en cambio, en ese mismo ejercicio, porque pertenezcas a otro convenio X, el que sea, no lo recibas, cuando estamos estudiando exactamente lo mismo. Lo que pasa que en vez de ser un pescado que va congelado, es, por ponerte, una fruta. Un paquete de lo que sea que viene precintado y viene tal. ¿Qué más me da a mí en las situaciones que estoy a 25 grados bajo cero dentro de una cámara de frío y es exactamente la misma opción? Entonces, no entiendo por qué no se paga en un aspecto y en otro sí. A ver, estoy elucubrando de alguna manera, ¿eh? Puede ser que no se haya hecho, o si lo ha hecho alguien, se haya podido perder porque existe un convenio. Es decir, en lo que establece el estatuto es que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, si ve que hay un sector que no tiene ninguna regulación, se le podría aplicar un convenio que ya exista. Si en este caso lo que existen son dos convenios que tienen condiciones diferentes, la ley no dice nada. Eso podría ser el tema fundamental por el que no se ha hecho una igualación por parte del Ministerio. Y la otra es, si eso se está dando así, es decir, si se está dando realmente que simplemente es que en el sector de fruta no tiene ningunas condiciones concretas pactadas, entonces lo que habría que hacer es ir al Ministerio de Seguridad de Trabajo y Seguridad Social, plantear el problema y exigir la extensión del convenio de frío de no sé qué al de frío de frutas. O sea, el camino es fundamentalmente hacer una petición al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los abogados en este caso tendrán que estudiar concretamente si existe ya un convenio en el otro sector o subsector y en todo caso plantear que ante tal diferencia y tan clara, si existe la posibilidad de todas formas de denunciar ante el juzgado de lo social por un conflicto colectivo que tenéis el mismo derecho porque las condiciones de trabajo son las mismas y en todo caso lo que no sé exactamente si automáticamente se daría es que lo que cobra un sector automáticamente se cobrará en el otro. Posiblemente te reconocerían el derecho a que exista ese concepto, pero sí, no tengo tan claro que te diga. Sí, a ver, está mirado, o sea, lo que te digo, nosotros en su día lo comentamos y claro, ¿qué pasaba? Que eso se reflejaba en otro convenio, pero al final era el mismo caso. Entonces al final no tenía mucho sentido, pero ese era el tema. Que al final lo mira, es al dedillo, es exactamente igual. O sea, todo lo que supere X frío, por ejemplo, el tema de fruta, como comentabas, pues hay unas cámaras de frío como tenemos en el tema de la fruta, donde van en las cámaras, pues igual están a 0 grados o 5 o 4, el que sea. Con el tema del congelado, lo regulaba que era todo lo que estaba por debajo de 20 o 25 grados, el que sea. Entonces, en tema de fruta y tal, pues igual tendría una compensación de un 10%, pero el congelado se iba hasta un 20% sobre el salario base. Yo no digo sobre el sueldo que tengan, evidentemente sobre el salario base. Tú puedes estar, claro, yo lo comenté en su día con el resto de, pues lo que comentabas antes, hay
una parte de comité que es la que lleva toda la vida, que no ha hecho hasta ahora nada y que somos mayoría, nosotros somos ¿no? Hemos sido minoría a nivel de comité. Y entonces yo les dije, oye, esto pasa así. No, pero y la contestación fue, y se quedaron tan tranquilos de decir, no, pero nosotros ya estamos por encima del salario base. Yo no te estoy diciendo que me des sobre mi sueldo. Yo estoy diciendo que si esa gente está a esa determinación, ¿no? Tiene esa regulación en otros convenios y está estudiado y lo han hecho, ha creado jurisprudencia y se les ha dicho que es así, que tienen que cobrar por encima, pues sobre el salario base le calculas ese 20%, luego lo que cobre, a mí me da igual que esté por encima del salario o no. Sobre el salario base le das X y fuera. ¿No? Y claro, eso es, nosotros, si aquí, como decías, en la representación a nivel de Euskadi, los fuertes son Lab, ELA y demás, ¿no? Y UGT. Nosotros no, lo que decías, no entramos en convenios en el provincial. Entonces, no, ¿qué puedo hacer ante eso para echar un cable a esa gente? O sea, ¿cómo podemos intervenir en ese sentido para que se haga? El camino es, en primer lugar, pedir a la Comisión Interpretadora de Convenio que está cobrando menos, la revisión de ese aspecto, basándose en que en otras condiciones iguales, en convenios similares del mismo sector o subsector, se está cobrando otra cantidad o se está aplicando en otro tema, para ver si la Comisión de Interpretación de ese convenio tiene a bien decir, hostia, pues es verdad, vamos a pagarlo, que lo normal es que digan que no. Y entonces, a partir de esa resolución de la Comisión o de ese acuerdo de la Comisión Interpretadora que diga que no, pues ya tienes la posibilidad de ir a mirar a ver si en el Juzgado de lo Social, en el Superior de Justicia de tu comunidad o donde sea, o en el Supremo, llega al final a una declaración concreta que diga, pues efectivamente no puede haber situaciones diferentes con condiciones iguales. O sea, pero ya digo que yo donde veo la problemática que posiblemente podamos llegar a un juez y que el juez se lave las manos es en el sentido de decir, no, si ustedes ya tienen una regulación, que es más barata, pues negocien la próxima vez más. Ese es el peligro que yo creo o lo que nos podemos encontrar. Ahora mismo no tiene ninguna. O sea, no, si no tiene ninguna, entonces es cuando sí que hay que ir al ministerio y en este caso tendríais que ir a hablar con los abogados para iniciar ese proceso e instar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a que haga esa extensión para el sector que no lo tiene. Es que eso es lo que quería decir. Pero podemos dejar luego una serie de preguntas pendientes para resolver, ¿no? Sí. Por avanzar Vale. en el curso, digo, no sé, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a pasar al segundo bloque, que creo que además es ya el inicio de los conceptos que tienen que ver con la... Vamos a ver si era este. A ver si era este y no me he confundido. Sí, este es. Venga, vamos a ver. Bien, este segundo bloque que vamos a intentar, con los dos bloques estos, vamos a ir un poquito más rápido porque, si no me he equivocado, no, este es el mismo anterior. Vamos a ver. No nos sale a nosotros. Vamos a ver, este. Vale, este sí que tiene que ser. Sí, estamos arriba. ¿Os sale la pantalla con el...? No, ahora no. Todavía no sale nada. Su función de compartir está en pausa. Muy bien. ¿Y por qué está en pausa mi función de compartir? Vaya, hombre. Tengo algún problema con compartir la pantalla. Espera un momento. Que una participante puede compartir a la vez, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Vale, vamos a ver. Compartir la pantalla, a ver si ahora me deja. Vamos a ver si es este. No, es este entonces. Venga, vamos a ver. ¿Ahora lo veis? No, ¿por qué? ¿Y por qué me dice que reanudar presentación? A ver. Su función de compartir las pantallas está en pausa. Vamos a ver si es aquí. ¿Ahora lo veis? No. Vamos a ver. ¿Y esto por qué me está generando este problema ahora? Compartir. Compartir. Un participante puede compartir a la vez. Varios participantes. Esta es la primera vez que me pasa.
Madre mía. Anda, bueno, seguimos grabando el curso, luego habrá que borrar todo lo demás, pero ¿por qué no me deja detener grabación? Por favor. ¿Qué es pizarra avanzada básico? Ah, por favor, ¿por qué no me deja ver esto ahora? Función. Si no puedes, es alguno de los documentos que enviasteis en el correo. No, justamente lo tuve que rehacer otra vez para hacer Ah. esos 3 bloques, que Vale, os vale. los mandaré mañana cuando tenga los datos de todos de los correos vuestros. Esto lo voy a borrar, eso lo voy a quitar. Tiene la función de compartir pantallas, por la ventana compartida está cerrada. Vale, a ver ahora. A ver si me deja ahora. Vamos a ver. Este es el final, no, este. Este es el que tenemos que ver. A ver ahora. Jesús. ¿Por qué me dice que la función de compartir las pantallas está en pausa? Y no veo ningún sitio en el que... A ver, ¿qué va? Función, reanudar función. Compartición. Vamos a ver. Reanudar compartición y no me deja... Reanudar presentación. Vamos a tener que hacer algo a grandes males, grandes remedios. Voy a cerrar la sesión y la vuelvo a abrir otra vez y os volvéis a conectar, porque no encuentro dónde está pausada la presentación, que es lo que no me deja. A ver. Vale. Venga, vamos a ver. Voy a dejar de grabar y en todo caso